Muy buen día para todos. Les damos la bienvenida a este webinar denominado Experiencias de vinculación universitaria para la defensa de los derechos de personas en reclusión, que forma parte del ciclo de conversatorios Juventud Transformadora, Acciones Sociales para el Desarrollo, que está organizado por la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe y desde el Programa Académico de Movilidad Educativa, el PAME. En el conversatorio de hoy vamos a tener la presentación por parte de Constanza Jáuregui, con su proyecto Ventana de Libertad. Es un proyecto que está dirigido al trabajo de las mujeres privadas de libertad, brindando atención integral para la atención de los derechos de defensa, debido proceso y reconstrucción de sus proyectos de vida. Esto en colaboración con la Universidad de Cuenca, se presentan peticiones de libertad y mejora de condiciones. Las actividades realizadas dentro del marco del proyecto se enfocan en la promoción del sistema judicial reparativo y restaurativo. Para ello, también damos la bienvenida a la doctora Daniela Baza, quien nos acompaña el día de hoy y nos va a moderar este espacio para hablarles un poco de la doctora Daniela. Ella forma parte del programa académico institucional en contexto de privación de libertad de la Universidad Nacional de La Pampa, Argentina. La doctora Daniela es doctora en antropología social, docente e investigadora en la Universidad Nacional de La Pampa, con 25 años de antigüedad. También es coordinadora del programa académico institucional de educación en contextos de privación de libertad de la misma universidad, la Nacional de La Pampa, y participa y coordina proyectos de extensión e investigación en contextos de encierro. Les damos la bienvenida a ambas y les agradecemos el tiempo para compartir con nosotros este espacio y sus conocimientos. Doctora Daniela, le cedo la palabra, el uso de la palabra, por favor, adelante. Muchísimas gracias, Arlene. Bueno, primero que todo, buenos días a todos y a todas las que nos acompañan, están siguiendo esta transmisión. Y antes que todo, bueno, agradecer a la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe por invitarme a participar como moderadora de este conversatorio en el marco del ciclo de conversatorios que la UDUAL viene organizando, y también celebrar estos encuentros por el diálogo, por el intercambio que permiten entre estudiantes y docentes de las diversas instituciones de educación superior, y porque representan una fuente de difusión y socialización de las distintas acciones y propuestas que se desarrollan en cada una de ellas. El día de hoy, como recién mencionaban, se va a presentar Constanza Jáuregui, que es estudiante de la licenciatura en Derecho con enfoque en diversidad e interculturalidad de la Universidad de Cuenca, quien nos va a contar su proyecto Ventana a la Libertad. Bienvenida, Constanza, gracias por participar y por compartir tu experiencia. Hola, buenas tardes con todas. Muchas gracias, doctora, por moderar este espacio y es realmente un gusto para mí personalmente, pero también en representación de mi universidad, poder compartir con jóvenes y con profesionales de toda nuestra región. Así que muchísimas gracias por la invitación. No, bárbaro. Bueno, para darle paso a Constanza, vamos a hacer algunas preguntas, así que damos comienzo. Las instituciones universitarias en América Latina desde hace bastante tiempo vienen desarrollando acciones en los contextos de encierro vinculadas con el dictado de carrera, cursos, talleres artísticos, profesionales, con proyectos de extensión, vinculación e incluso con actividades de investigación, lo cual ha generado ya una profusa producción que se ha comenzado a difundir. El proyecto de Constanza está dirigido al trabajo con mujeres privadas de la libertad, y nos gustaría en este marco que nos contara un poquitito más del proyecto, por ejemplo, cuáles fueron las motivaciones para crearlo, cómo surge la idea de armar un proyecto de vinculación universitaria, qué actividades se realizan dentro de este. Así que te escuchamos, Constanza. Muchas gracias, doctora. Bueno, en primer lugar, yo creo que como universidad pública, como Universidad de Cuenca, siempre ha sido una de las universidades que se ha caracterizado a nivel nacional y regional, me atrevería a decir, por su solidaridad y por su acción social en cuanto a la sociedad, en cuanto a la vinculación que ha tenido históricamente la Universidad de Cuenca con el pueblo, con la gente, con los estudiantes, con los campesinos y con la consecución de derechos.
Por tanto, como estudiante de Derecho, como vocera dentro de mi universidad, el momento en que yo empecé a pensar en mi proyecto de titulación, que en el caso de la Universidad de Cuenca es una tesis, es el desarrollo de un trabajo académico un poco extenso, pero que es una investigación muy seria, la que nuestros profesores nos proponen hacer y la que nos motivan a hacer. Yo justamente había visto la situación crítica de Ecuador desde el año 2018, cuando empezó a desfinanciarse el sistema público y por tanto las que la peor parte se llevaron fueron las mujeres. Pero si las mujeres fueron afectadas, por ejemplo, por los recortes en salud y en educación, las peor afectadas fueron las mujeres privadas de libertad, puesto que sus hijos quedaron en una completa indefensión y ellas mismas no tenían garantías básicas para vivir bien dentro de un contexto de privación de libertad, porque no se puede privar de la libertad a las personas si es que no se les va a garantizar condiciones mínimas referentes a los derechos humanos. En ese momento, en el año 2020, durante pandemia y post pandemia, empezaron motines carcelarios en Ecuador muy graves, más de 300 personas asesinadas bajo responsabilidad y cuidado del Estado. Y en ese momento me decidí por hacer mi tesis referente a este tema, pero también a que no se quede en una investigación teórica, sino en que como universidad podamos hacer algo. Y pues empecé a desarrollar este proyecto, Ventanas de Libertad. Le conversé con mi rectora, la arquitecta María Augusta Hermida, primera rectora mujer de la Universidad de Cuenca, y una mujer brillante, con una conciencia social muy fuerte, que dio paso a un proyecto que puede ser un poco controversial para quienes no entienden tan bien la temática, pero me animó a seguirlo haciendo. Entonces, sí, y de ahí otra motivación, pues como les voy a mostrar en la presentación, a nivel mundial, una de cada tres personas en el mundo que están privadas de la libertad no tienen una sentencia ejecutorial. Si me ayudas pasando, por favor, Arlene, a la siguiente diapositiva. Sí, ahí está el dato. Esto no lo digo yo, sino que ha sido una conclusión de las Naciones Unidas preocupadas por esta cuestión. La siguiente, por favor. Y en el Ecuador específicamente, el país de donde yo soy, en donde yo estudio, el 46% de personas privadas de la libertad no tienen una sentencia. La mitad de personas encarceladas en el Ecuador no tienen una sentencia que les diga que efectivamente son culpables de haber cometido un delito. Están ahí por prisión preventiva. Y bueno, de lo que les contaba anteriormente de los motines carcelarios, el 68% de personas que fallecieron o que fueron asesinadas dentro de los centros de privación de libertad desde septiembre de 2021 no tenían una sentencia. Entonces estamos hablando de que un 68% de personas fue asesinada bajo la responsabilidad del Estado sin siquiera ser declarado culpable. Pero además, nosotros como universidad y como estudiantes defensores de la justicia que somos o que debemos ser las estudiantes de Derecho y de Ciencias Políticas, entendemos que así una persona vaya a la prisión, no puede ir a morir. Esa no es el fin de una prisión. Entonces, eso. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor, Arlen? Y bueno, yo no podía hacer a nivel nacional este proyecto, así que con la U definimos enfocarnos en un grupo específico, que como les decía eran las más afectadas, las mujeres, y en específico las mujeres de la provincia de la Suay, que es una de las provincias de Ecuador, la tercera más importante en términos de población y de relevancia productiva económica. En Ecuador tenemos 2.441 mujeres. Entonces, eso ya es suficiente razón como universidad para actuar y para engancharnos de este tema y querer hacer algo. ¿Por qué? Porque aquí también la educación juega un rol clave. ¿Qué sería de esas mujeres? ¿Qué sería de esas personas, de esos jóvenes en situación carcelaria o en situación de calle
si es que tuvieran la oportunidad de acceder a todos sus derechos y si les garantizara el derecho a una educación superior, por ejemplo. Nadie que tenga acceso a una educación superior integral está este momento delinquiendo, a menos que haya una situación muy, muy grave que le lleve a eso. Eh, y bueno, eso para la primera pregunta, doctora Daniela, no sé si quiere desarrollar la siguiente y vamos a avanzar. El micro está apagado. Ah, bien, ahí está. Bien, bárbaro. Contaste cómo te surgió esa idea, en qué consiste específicamente el proyecto, a ver si podés contar y qué actividades se realizan dentro del proyecto. Claro, encantada. Teniendo en cuenta que es algo que se lo realiza con la universidad, nosotros buscamos una vinculación entre los estudiantes y la comunidad universitaria con esta población vulnerable. Entonces, en comienzo, lo que hemos planteado como rol de la universidad en la carrera de Derecho, nosotros para graduarnos, para obtener nuestra licenciatura, debemos realizar 500 horas de práctica en un consultorio jurídico gratuito que le pertenece a la universidad. En el consultorio a veces no tenemos suficientes casos. Estamos de 70 a 90 estudiantes de los últimos años ahí y recibimos distintos temas, pensiones alimenticias, temas laborales, pero casi nunca nos llegan casos constitucionales o penales. Como esas dos son las áreas que a mí me apasionan con los derechos humanos, lo que planteamos es que también como consultorio jurídico podamos revisar los casos de estas personas que están en prisión y podamos buscar medidas favorables para ellas, tomando en cuenta que de las mujeres privadas de la libertad, el 80% están privadas de la libertad por delitos no violentos. Es decir, esas mujeres no asesinaron a nadie, no violaron a nadie, ni siquiera llegaron a causarle lesiones a otra persona o a otro ser. Entonces estamos hablando de que es realmente una medida extrema la cárcel para mujeres que, por ejemplo, cometieron un delito de hurto o de microtráfico de drogas que nuevamente ha sido provocada por una cuestión de pobreza, por una cuestión de marginalidad. Entonces, como universidad hemos sentido la responsabilidad de poder hacer esto y de brindarles a estas mujeres una segunda oportunidad, de brindarles un proceso justo, lo que en derecho llamamos un debido proceso, porque muchas de ellas ni siquiera tuvieron un debido proceso, están encarceladas sin una sentencia. Entonces, ¿quiénes están detrás de estas cifras? Gracias, Arlen, por compartir la pantalla. Pues son madres solteras, procedentes de entornos marginales, que han vivido todo tipo de violencia a lo largo de su vida, que comienza por una violencia institucional, económica, pero también por una violencia de género tan fuerte que incluso ellas no son las lideresas de las bandas criminales, sino que son muchas veces la novia, la esposa, la amiga o la hermana de un miembro de la banda. Ellas no tienen una relación directa. Entonces, eso es algo que nosotras creemos que todo el mundo merece un juicio justo y una revisión de sus medidas. Es desproporcional que una mujer vaya a la cárcel 10 años por un delito de robo y que no tenga ninguna garantía de salir y de reinsertarse a la sociedad. Así que en primer lugar, como facultad de Derecho, como estudiantes de Derecho, queremos revisar sus casos, ver que se haya cumplido un debido proceso. En los casos en que veamos que esas mujeres no deberían estar encarceladas, queremos interponer habeas corpus, que son un recurso, una acción constitucional para que cuando las personas están en riesgo, como es en el caso de Ecuador, porque tenemos crisis carcelaria, estas mujeres puedan, no peligrosas, además estas mujeres no peligrosas, puedan salir y cumplir de otro modo la pena que se les da por el delito que han cometido, bien sea trabajo comunitario, bien sea cualquier otra medida alternativa.
Entonces eso, y bueno, a medida que avance el proyecto, esperamos poder también vincular a las compañeras, compañeros de la Facultad de Psicología, de Medicina, a que puedan brindarles atención integral tanto a las mujeres como a sus hijos. Mientras tanto, con los recursos que nosotros tenemos y la capacidad organizativa que tenemos un equipo de estudiantes de Derecho y de abogados, de trabajadoras sociales y también de orientadoras familiares y, como no, licenciadas en género, que son las 4 carreras de la Facultad de Derecho. Constanza, algunas precisiones para que se entienda mejor el tiempo que lo vienen desarrollando y cómo es el acceso que tienen ustedes a los penales. No sé, dijiste que están trabajando particularmente en esta provincia, pero si los penales son provinciales, federales, qué relación tienen con el servicio penitenciario, como se llama en Ecuador, ese sector y bueno, justamente qué posibilidades, qué apertura y cómo pueden desarrollar justamente el trabajo, la propuesta. Gracias. Sí, el proyecto está desarrollándose desde marzo de 2023, marzo-abril, pero ahí comenzamos la propuesta, como le decía, teórica de planificación. Y en eso nos hemos mantenido por el momento. Hemos empezado a hacer los vínculos con el Estado. Lamentablemente, eh, Ecuador vive una crisis política muy fuerte en la que hubo un cambio de gobierno antes de hora por revocatoria del mandato al anterior presidente, así que recién elegimos un nuevo presidente que va a estar solo 2 años y la crisis solo ha agravado, tanto en la sociedad, en la economía, como en la política. Eso nos ha impedido a nosotros eh, recuperar el vínculo que ya iniciamos en marzo, porque el cambio de gobierno, el cambio de autoridades y el cambio de políticas también hace que tengamos que empezar todo desde cero, y eso es gravísimo. Sin embargo, este momento particularmente, los casos que nosotros conozcamos, los llevamos al consultorio jurídico gratuito. Lamentablemente no hemos tenido en este momento cooperación del gobierno, del Estado, ni del sistema carcelario para hacer lo que nosotros proponemos. Esto vale decir no únicamente por falta de organización por parte del gobierno, sino también por una falta de voluntad política. Una falta de voluntad política que cree que estas personas son descartables y que no se merecen una segunda oportunidad, porque no nos han respondido a nuestros mensajes, no nos han respondido, incluso el sistema judicial está colapsado, no nos han respondido ante cosas urgentes como habeas corpus, en donde la vida de la persona está en riesgo. Así que seguimos nosotros presionando y viendo qué podemos hacer como universidad y como consultorio específicamente con casos particulares, pero aún no hay una colaboración Estado-universidad. Ujú. Bien, y en función de eso, Constanza, bueno, justamente cómo lo están planeando, cómo piensan seguir, ya que las dificultades, bueno, el contexto político obviamente está generando mayores dificultades, y qué articulación también tienen en este sentido por ahí con otros sectores, con otras organizaciones, que puedan llegar a facilitar justamente esta comunicación, el ingreso y bueno, y llevar adelante el proyecto, digamos. Claro, este momento el ingreso es realmente imposible. No hay modo de que podamos ingresar a los centros de rehabilitación social como habíamos planeado. Entonces nos ha puesto en juego la resiliencia y la adaptabilidad del proyecto. En ese sentido, como decía, nosotros tenemos una cuenca, la ciudad donde yo vivo es una ciudad pequeña de 800.000 habitantes, entonces tenemos una conexión directa con la comunidad. Nosotras mismas pertenecemos a esos barrios, a esas comunidades en donde sabemos que hay personas privadas de la libertad injustamente, incluso compañeros de nuestra edad, de nuestros barrios, que sus mamás fueron presas o que ellos están con un proceso penal incluso siendo menores de edad. Lo que nos permite esta cercanía es justamente contarles que tenemos este consultorio y este proyecto y que ellos pueden acercarse y recibir apoyo legal
y psicológico de manera totalmente gratuita, porque la universidad recibe justamente a personas en condiciones vulnerables para apoyarles. En ese sentido, hemos hecho esto, como difundir el proyecto con la sociedad civil, con la comunidad, con vinculación con la sociedad. También la Universidad de Cuenca tiene un vínculo muy fuerte con Caleidos, que es un grupo de académicos, de personas activistas, defensores de derechos humanos, que realizan todo el tiempo informes sobre la situación de derechos humanos y obviamente la situación carcelaria en Ecuador. Por tanto, eso nos ha permitido también a ellos presentarles nuestro proyecto y que la gente sepa y pase la voz en las comunidades, en sus propias comunidades, en el mercado, en el barrio, en el parque, en donde se desarrolla la vida cotidiana, que la universidad tiene esta posibilidad de apoyo. Y pues eso es lo que hemos podido hacer con nuestras capacidades y recursos hasta ese momento. Bien, Constanza, y bueno, recién hablábamos eh, o contaste las otras facultades que tienen las otras carreras. eh, a ver si podés explayarte un poquitito más sobre esta idea del trabajo interdisciplinario, por qué la importancia. Obviamente esto está vinculado con un poco lo que decías antes, la necesidad de abordar integralmente estas problemáticas, bueno, todo lo que tenga que ver con la defensa de los derechos humanos, pero vos estás hablando de tu proyecto en el marco de la Facultad de Derecho. Hablaste justamente de otras facultades. ¿Ya han tenido esos acercamientos como para que se involucren o para que generen nuevos proyectos o para que puedan articular con ustedes o cómo lo vienen pensando? Sí, entre estudiantes y justamente cuando hablaba de la adaptabilidad del proyecto ha sido como, bueno, no podemos hacer todo el trabajo material que quisiésemos hacer y por tanto vamos a seguir desarrollando la idea y consolidándola para que el momento en que podamos realmente entrar, por ejemplo, en los centros penitenciarios o tener al menos una conexión con la entidad encargada de los centros y de las personas privadas de la libertad, podamos ya hacerlo con más fuerza, con más integralidad, porque íbamos a comenzar solo con ámbito legal. Pero ahora que estamos en contacto entre estudiantes e interfacultades, que es lo que estamos en estos próximos 3 meses, en este semestre, que es de marzo hasta agosto, en los próximos 3 meses, lo que queremos hacer es poder reunirnos entre facultades y poder invitarles a que también pongan a disposición sus recursos. Eso nos permitiría abordar, por ejemplo, lo que decía, que va desde una cuestión de nutrición para las personas privadas de libertad y que puedan acceder a una asesoría en nutrición que los estudiantes de medicina de los últimos años, nuestra universidad tiene centros de salud gratuitos o a precios muy, muy bajos, accesibles para la comunidad y para la mayoría de gente. Entonces, que estas personas puedan hacerse atender regularmente en los centros de salud de la universidad, que puedan tener un acompañamiento, que nuestras compañeras de trabajo social les puedan ayudar a reconstruir su plan de vida, que el área de psicología, que el área de medicina, tomando en cuenta que el 71% de mujeres privadas de libertad en Ecuador están ahí por delitos relacionados a drogas, que sabemos que no es un narcotráfico, ellas no son narcotraficantes, sino microtraficantes y estrechamente consumidoras, puedan ayudarles también a esta labor de desintoxicación y de reinserción social. Entonces, ese es nuestro plan. En estos 3 meses tenemos el plan de poder ya consolidar esa propuesta y hacerla llegar a todas las entidades gubernamentales que sean necesarias para también desde la Administración Central de la Universidad se pueda eh, presentar el proyecto con más claridades, incluso con un cálculo de cuánto esto beneficiaría a nuestra sociedad. Bien, sí, muy, muy, muy interesante. Y dado que ustedes ahora no están pudiendo entrar, como contabas, por la situación particular que se está atravesando, em, no sé si estaba previsto o no, pero están trabajando con familiares. Bueno, sabemos que la condición o la situación particular de las mujeres privadas de libertad supone por ahí dejar hijos.
a cuidado de otros familiares. Digo, ustedes están llegando y accediendo porque dijiste que formaban parte de esa propia comunidad en la que ustedes residen, tienen acceso, están trabajando, acompañando, asistiendo a familiares, a hijos de estas mujeres privadas de libertad. ¿Cómo es ese tipo de trabajo, esa relación? Claro, el contacto que nosotros tenemos es directamente con las familias. Ellos son quienes pueden acercarse al consultorio jurídico, puesto que las mujeres privadas de libertad obviamente no pueden venir a nuestro consultorio, ni nosotros podemos ir a donde ellas. Entonces son los familiares quienes se vuelven el vínculo entre ellas y nosotros. Justo la semana pasada tuve un caso de una compañera con la que había estado en contacto cuando ella estuvo en prisión. Estuvo en prisión 3 años y le quitaron la patria potestad de sus hijos, porque aquí también el hecho de tener una facultad de género y desarrollo nos permite tener una visión de género frente a esta problemática en la que las mujeres se llevan la peor parte porque incluso los jueces les castigan con penas hasta 3 veces más fuertes que a los hombres por el mismo delito. Y eso es lo que nosotros llamamos la condena por ser mujer, porque no se espera que una mujer haga eso. O cuando están las mujeres en juicio, una de las cosas que sacan es cómo no pensó en sus hijos. Pero a los hombres nunca les preguntan eso, nunca. Parece que los hombres no tuvieran familia, ni hijos, ni madre, ni nada. En cambio, las mujeres, además de todo eso, de toda la violencia que ya han vivido en un sistema revictimizante, se encuentran con una doble revictimización por parte del sistema de justicia que les pregunta cómo no te preocupaste por tus hijos. Ahora vas a ir presa y tus hijos. Entonces, justo les contaba la semana pasada, tuve un caso en el consultorio de una señora a la que le quitaron la patria potestad. Ella tenía un caso de microtráfico de droga. Luego se descubrió que pues ella realmente no era responsable de ese hecho y sin embargo ya pagó 3 años de prisión, lejos de sus hijos. Y los familiares hombres de esta señora le quitaron la patria potestad de los nenes y además incidieron negativamente en una niña de 4 años y una niña de 12, diciéndoles cosas terribles de su mamá, por lo cual cuando fueron ellas ante el juez, la nena de 12 años dijo que efectivamente ella no le quería ver a su mamá porque era una mala influencia, cuando nosotros logramos ver que esta señora al final de cuentas fue inocente. Así que ahora en un post prisión, nuestro empoderamiento de este caso y nuestro apropiamiento con este caso, porque para nosotras cada una de las personas que va al consultorio es importante, es lograr restituir la patria potestad para esta señora, lograr brindarles asesoría. Ella ya está con asesoría psicológica en este momento, pero también restablecer los derechos de esos niños que fueron vulnerados de todas las formas posibles, incluso dentro de sus hogares, por parte de sus familiares, que tienen un estigma contra su mamá, que cabe decir es una mujer que nunca dejó de preocuparse por sus hijos. Entonces, bueno, justo en la presentación había puesto esta frase de la maestra Coletta Jungers que dice que hay pruebas de que las mujeres tienden a recibir penas de prisión más largas que los hombres por delitos similares y que eso es por la discriminación y el estigma, porque se considera que las mujeres que se han vinculado en actividades ilícitas desafían esas expectativas que la sociedad tiene de ellas como cuidadoras, como responsables, como amas de casa, como buenas, como débiles, como sensibles, cuando no siempre esos estereotipos son ciertos y tampoco positivos. El estigma de buena mujer es realmente lo que hace que a las mujeres privadas de la libertad se les trate mucho peor que a los hombres. Sí, efectivamente, la transgresión del mandato materno, digamos, y esos roles y estereotipos son juzgados mucho más duramente. Constanza, te iba a preguntar ahora básicamente por a ver, la recepción, el acompañamiento. Contaste algo vinculado con estas propuestas integrales. Que estaban por desarrollar, pero digo, ¿cómo es recepcionado en la universidad
Vos contaste obviamente que tienes el apoyo de la rectora y de la institución como tal, pero digo del resto de la comunidad educativa, el resto de los estudiantes, el resto de los docentes, digamos, o de las distintas facultades, como está compuesta la Universidad de Cuenca, qué recepción, qué se dice, hay interés en participar. Digo porque todo esto, para que podamos desarrollar un poquitito más la importancia vinculada a justamente la extensión o la vinculación universitaria, ¿no? A ver qué está pasando a partir del proyecto, qué recepción ha tenido. Hemos tenido una recepción muy positiva, muy esperanzadora. Como yo decía, cuando recién mapeábamos cómo iba a recibirse el proyecto, nos asustaba un poco, porque la gente tiene muchos estigmas en contra de la población carcelaria y de las personas privadas de la libertad. Entonces, al comienzo nos decían como que por qué vamos a hacer eso, que por qué la universidad, no los funcionarios, sino los estudiantes y la comunidad, sociedad civil, que por qué vamos a gastar recursos en sacar a delincuentes en vez de invertir en otras cosas, y que hay tanta gente con casos más dignos de llevarse a cabo en el consultorio jurídico, que por qué proponíamos esto. Pero Ventanas de Libertad justamente ha sido la posibilidad de conversarle a la sociedad sobre lo que realmente está en juego, sobre quiénes son realmente las personas que están en la cárcel, que no son lo que se cree, ¿no? Eh, Se tiene un estigma y una construcción de un enemigo imaginario enorme, violento, depredador, que odia el mundo, y no es así. Quienes están privados de la libertad son personas, son seres humanos que tenían un proyecto de vida que fue truncado. Y pues eso nos ha permitido socializar con la comunidad universitaria, con la sociedad civil, y ha sido realmente muy lindo ver cómo la gente, cuando entiende el tema, quiere ser parte y quiere vincularse y dice así, deja de juzgar a las personas y empieza a ver qué puede hacer positivamente en estos temas. Cómo puede sumar, como decimos aquí, un granito de arena a esta causa. Entonces eso ha sido muy lindo porque sobre todo ha despertado interés de estudiantes de ginecología, por ejemplo, de medicina, que quieren ser ginecólogas, ginecólogos, y dicen, ah, sí, las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dicen que las mujeres viven violencia obstétrica. De seguro esta violencia es mucho más fuerte en las cárceles, cuando las mujeres tienen que dar a luz adentro de las cárceles. O las compañeras de sociología también. Ellas abordan cómo es que esta persona llegó a esto, ¿no? O sea, nadie nace siendo, entre comillas, un delincuente, que es una palabra muy horrible, pero nadie nace estando en conflicto con la ley. Entonces, ¿qué les llevó a cometer esto? ¿Por qué nosotros que somos estudiantes no hemos caído en lo mismo? Si tenemos la misma edad, si tenemos, vivimos en la misma ciudad. A ver, es mucho más fácil que una mujer violada, que es madre adolescente a los 14 años, y que vive en extrema pobreza, delinca, que una mujer que no, que una mujer como Constanza, que ha tenido sus derechos garantizados, que no ha sido madre adolescente, que accedió a educación pública y que todos los días tiene un plato para servir en su mesa. Entonces, eso ha sido algo que nos ha permitido, con los compañeros y compañeras de la universidad, conversar, problematizar, debatir, muchas veces debatir, pero llegar a un consenso común, que es la construcción y la vinculación de la universidad como un espacio de justicia social, que está comprometido con la comunidad. Bien, sí, muy interesante. En función de eso, también supongo que en esos debates deben haber salido los planteos y esas resistencias que por ahí mencionabas respecto a por qué involucrarse la universidad en esto. Entonces, calculo que también deben haber pensado y reflexionado y debatido sobre precisamente, y por eso la pregunta va a tu opinión y a la experiencia que puedas llegar a tener en la importancia de estos proyectos o propuestas
del involucramiento de la universidad con la sociedad civil, como vos dijiste, con las comunidades, con los territorios, a través de propuestas, de acciones, pero bueno, esa parte que tiene que ver con una dimensión de la vida universitaria, de la universidad como tal, como una institución involucrada en las comunidades, pero que algunas veces todavía genera resistencia con algunos sectores. Entonces, bueno, ¿qué podés decir de cómo plantearon esto y por dónde va el debate hoy por hoy? Sí, bueno, muchas de las personas que tienen resistencia a estos temas por estigmas contra la población carcelaria es por ignorancia, y no ignorancia como algo malo, sino realmente como un desconocimiento y una privación de la información, que si uno no se mete a investigar, no sabe, porque nadie nos da esa información. Solo vemos noticieros alarmistas, eh, y noticias amarillistas que justamente incrementan la polarización y el estigma sobre las personas. No solo sobre la población carcelaria en general, sobre distintos grupos vulnerables. Entonces, eso ha permitido que haya ignorancia, es positivo porque cuando se da la información, la gente es receptiva y puede unirse. Este momento tenemos un grupo de 70 estudiantes de distintas áreas interesados en el tema, que estamos todo el tiempo pensando qué hacer, cómo hacerlo, o oye, mi vecina tuvo este problema, puede ir, un chico de odontología, por ejemplo, tuvo este problema, puede ir al consultorio, claro que venga. O a mí me llega al consultorio alguien en un estado de shock, porfa, puede subir a atención psicológica, claro que venga. Entonces, esta coordinación, y bueno, realmente el porcentaje de población que no es ignorante, sino que realmente, eh, digamos que sabe las cifras y aún así no le importa esta población, es muy pequeña. Es un porcentaje muy pequeño de personas que están en contra de los derechos humanos. Eso es gravísimo. Y con esas personas simplemente no nos vamos a meter a discutir porque tenemos cosas mucho más importantes que hacer. Nosotros discutimos, socializamos y concienciamos sobre nuestro proyecto hasta donde la gente lo permite. Pero si hay personas que dicen que hay que tomar opciones de mano dura y de asesinar a la población y pena de muerte, para nosotros no hay nada que debatir ahí, porque los derechos humanos, por suerte, no son algo que se debate, sino que se debe cumplir y punto. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Entonces, esa es nuestra visión como estudiantes, que también tenemos que cuidarnos al hacer todo esto, porque ya nos quita energía, es algo que luego nos da alegría porque vemos resultados positivos, pero que también no debemos excedernos en las competencias que tenemos, y en la capacidad emocional que nosotros también tenemos. Entonces, eso respecto a... Exacto. Em, Logros, aprendizajes que te generó a vos de manera particular haber armado, construido este proyecto, trabajar con personas privadas de libertad, vincularte con los espacios de encierro. Bueno, yo creo que siempre el hecho de que una persona pueda reinsertarse en la sociedad y que podamos reconstruir el tejido social, porque algo que hablaba al comienzo es de la crisis política, económica, social del Ecuador y de América Latina, me atrevo a decir, em, cómo nosotros somos parte o somos agentes de cambio en esto. Y yo creo que a través de este proyecto nosotros apoyamos justamente a reconstruir el tejido social. Ecuador es uno de los países que reconoce en su sistema de justicia la justicia indígena, que es totalmente reparadora y restaurativa, que es comunitaria y que ha tenido muchas veces mejores, obviamente no se ha aplicado con la misma cantidad de personas que la justicia ordinaria, pero la justicia indígena nos ha enseñado a nosotros que no hay que apuntar a la exclusión de los individuos, sino a su reintegración y reparación dentro de la comunidad. Entonces eso es algo que para nosotros es totalmente emancipador, el poder pensar la justicia desde otra visión, el poder pensar que una persona que comete un error dentro de su comunidad va a ser recibida
con más afecto, con más cariño, y que va a poder ser una lideresa de cambio dentro de su barrio, para nosotros es más que suficiente. Y el caso más reciente que les contaba, el hecho de que una mujer a la que injustamente le privaron de ver a sus hijos, le privaron de criar a sus hijos, le privaron de dar y de recibir afecto, pueda restituírsele la patria potestad, es decir, el cuidado, el contacto, la responsabilidad sobre sus hijos, que son los seres que ella más ama. Para nosotros eso, ya, un caso, si solo fuera un caso, para nosotros ya es una victoria, pero sabemos que hay miles, entonces queremos atender esos miles, y responsabilizarnos y darles un nuevo rol y acompañarles en ese nuevo proyecto de vida a estas personas que tuvieron un conflicto con la ley, em, y que muchas veces piensan que ellas mismas se llegan a convencer de que no sirven para nada. Y total, en un contacto, por ejemplo, con estudiantes de trabajo social, de género, de derecho, de comunicación, de sociología, que les preguntamos cuáles eran tus sueños, qué era lo que tú querías ser cuando eras pequeña, a qué te querías dedicar. Realmente a las mujeres, y a sus familiares también, se les llenan los ojos de lágrimas y vuelven a soñar y vuelven a creer en un proyecto de vida distinto y posible, pero para eso primero hay que garantizar derechos básicos. Entonces, nuestra labor está ahí, en primero lograr restituir y reparar esos derechos vulnerados, para luego poder darle otro sentido a la reparación y a la restauración. Estamos seguros de que esto nos ayuda a la construcción de una sociedad no violenta. Este rato mi país tiene declarado un estado de guerra interna, y eso es gravísimo. Y nosotros sabemos que con esto, que con medidas de acción afirmativa, de vinculación social y de reunificación del tejido social, esto puede cambiar. Así que a eso le apostamos a largo plazo, obviamente. Bárbaro, justamente la pregunta tenía que ver con los desafíos para adelante, digamos. Justamente acabas de plantearlo también. Em, ¿Alguna otra cuestión que quieras plantear, Constanza? Pasos a seguir, futuro del proyecto, a partir de, bueno, si se mejoran y se dan estas condiciones, políticas sobre todo, que podrían habilitar el trabajo concreto, y si no, bueno, cómo seguir mientras tanto. Sí, bueno, yo creo que a futuro, como universidad, eso lo digo a título personal porque no se lo he planteado como tal a la institución, pero sé que por la acogida que hemos tenido hasta ahora nos apoyarían. Yo creo que debería crearse un observatorio permanente a nivel regional de derechos humanos de las personas privadas de libertad, específicamente de las mujeres. Em, y eso, como no, pudiera ser promovido por las universidades, que tenemos, como digo, este rol social, este compromiso con la reestructuración del tejido social, y que siempre hemos sido cunas de pensamiento crítico y por tanto emancipador, porque afuera se promueven ideas de, como decía, de en contra de los derechos humanos, de grandes cárceles, de masacrar a la gente, y el lugar donde se pueden dar esos debates y pensar si realmente matar a la gente es una solución, que obviamente no la es en las universidades. Y eso hemos visto dentro de la U de Cuenca. Así que creo que deberíamos plantearnos este observatorio, este proyecto, esta vinculación a nivel regional, porque América Latina y el Caribe es la región con mayor población carcelaria proporcional. O sea, la mayor tasa de encarcelamiento es en América Latina y el Caribe a nivel mundial. Tenemos unas cifras alarmantes, y por eso también los sistemas colapsan, porque hay un montón de personas privadas de la libertad cuando bien pudieran estar haciendo trabajo comunitario, dirigiendo un club de fútbol en un barrio, apoyando en las cocinas populares, en los comedores populares, haciendo miles de cosas que sean restaurativas y que apoyen a la sociedad. Entonces creo que a eso le queremos apostar, con este proyecto a largo plazo,
Y pues eso, los pasos a seguir en este sentido para nosotros es seguir estructurando el proyecto. Incluso aparte de la universidad hemos pensado, obviamente con el aval de la U, poder postular a fondos concursables internacionales con esta causa. Sabemos que todo el tiempo se habla, por ejemplo, y se financia proyectos en favor del desarrollo sostenible, del desarrollo de la recuperación, de los procesos de paz. Y cuando se habla de procesos de paz, no se está pensando en un espacio como las cárceles. Entonces, sí, queremos ir por ahí. Vamos a seguir insistiendo en el Estado porque no es un favor que nos hace, sino es una obligación que tiene que cumplir. Y pues bueno, seguir sumando gente, voluntades, generando campañas comunicacionales para informar a la gente sobre nuestro proyecto y sobre nuestras ideas, igualmente para informar y desestigmatizar a esta población y lograr acabar con la polarización que vivimos como país y como mundo, lamentablemente. Sí, exactamente, tal cual. Bueno, gracias Constanza por compartir la experiencia. La verdad que no son los mejores momentos en los que uno está atravesando, pero creo que estos proyectos aportan a eso. Arlen, no sé si hay alguien de los escuchantes, de los participantes que están por los distintos canales, que tengan alguna pregunta, algún comentario que podamos hacer o empezamos el cierre. Podemos comenzar el cierre, por favor. Perfecto. Bueno, de nuevo, Constanza, muchísimas gracias por contar la experiencia. Para cerrar, decir que bueno, el proyecto de Constanza, junto con otros que se están desarrollando en otros países y desde otras universidades, más allá de los objetivos particulares que se planteen, aportan a visibilizar una problemática compleja con población vulnerada, vulnerable, cuyos derechos, como mencionábamos recién, no siempre están garantizados. Por ello creemos que las acciones que las instituciones universitarias desarrollan en estos contextos son fundamentales y relevantes para garantizar no solo los derechos de las personas que se encuentran privadas de libertad, sino también para enriquecer la formación de docentes, estudiantes, graduados universitarios, porque el encierro es una problemática que interpela, que genera desafíos, nos obliga a repensar el compromiso que asumimos como actores involucrados con la comunidad. La universidad como institución posee una responsabilidad social y política en materia de desarrollo, en el mejoramiento del conjunto de la sociedad, de las poblaciones, también formando profesionales y ciudadanos críticos y responsables que atiendan las problemáticas que atraviesan esos distintos sectores sociales. Debemos entonces continuar profundizando, como recién mencionaba Constanza, los vínculos en los territorios con acciones de intervención. La universidad tiene y debe disputarle sentidos a la cárcel y debemos asumir el compromiso político para contribuir a generar procesos de mayor democratización de la vida social, garantizando acceso y derechos en el encierro y a pesar del encierro, en pos de construir sociedades más justas e igualitarias. Acciones como las que relataba Constanza, proyectos como los que sostenemos en diversos ámbitos universitarios, en mi caso en la Universidad Nacional de La Pampa, en Argentina, van y apuntan a esa dirección. Invito a que sigamos socializando, sumando y construyendo desde estos espacios. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para terminar, nada más le voy a ceder la palabra por última a Constanza para que ella haga su cierre y nos comparta una frase que tenía en su presentación. Y terminando esto, ya haremos el debido cierre. Vale, muchas gracias. Gracias, doctora, y a todos quienes están detrás de este gran proyecto de universidades comprometidas con la sociedad. A todos y cada una de ustedes, muchísimas gracias. Y bueno, esta es una frase de una de las pensadoras y activistas más importantes en torno a temas de descarcelarización en la sociedad, que es Angela Davis, una activista afroamericana, afrodescendiente. Ella dice que tenemos que actuar como si fuera posible transformar radicalmente el mundo
y que tenemos que hacerlo todo el tiempo. Entonces, lo que yo les decía, quizás no podamos desde la U de Cuenca atender a las 3.000 mujeres privadas de la libertad en Ecuador, pero con el hecho de cambiar cómo una persona ve el mundo y cómo una persona percibe su propia vida, para nosotros ya es un logro inmenso como universidad. Y sabemos que más universidades, más colectivos, más organizaciones, cuando vean cómo esto impacta positivamente la vida de esas personas y nuestra vida en comunidad, se van a unir. Así que eso, ha sido un gusto enorme estar aquí. Les agradezco un montón por esta oportunidad y pues siempre tienen igual las puertas abiertas en la Universidad de Cuenca y en Ecuador. Muchísimas gracias. Un gusto haber compartido esta experiencia. A usted. Les agradecemos nuevamente el espacio, el tiempo y compartir de sus experiencias. Doctora Daniela, muchas gracias por moderar este espacio y hacer esta ronda de preguntas y de acercamiento a un proyecto bastante noble e interesante que encabeza Constanza. A ti, Constanza, por compartir con nosotros también tus conocimientos, motivaciones y que esto sirva también para poder dejar por sentado que no se necesita, bueno, más bien sí, sí se requieren muchos recursos humanos, económicos, etcétera, pero cuando uno quiere hacer las cosas, aquí está el ejemplo de que se buscan alternativas, que se busca moverse y que dentro de las mismas limitaciones e incluso retos, se pueden abrir espacios de diálogo, buscar esta parte de colaboración y que tocando puertas y también haciendo uso de los mismos contactos que se tienen dentro de la universidad, es posible llevar a cabo este tipo de proyectos. Ah, también antes de finalizar, quiero compartirles para que quede ahí en sus pantallas los datos de contacto de Constanza en caso de que ustedes quieran realizar algún tipo de pregunta ya de manera un poco más puntual. Lo pueden tener aquí. Ahí está su correo para que, bueno, puedan ponerse en contacto con ella si es que así lo desean. Y por último, recordarles que esta sesión ha quedado grabada y la vamos a subir al canal de YouTube de Leoduac para su consulta y para su difusión. Nuevamente agradecerles a ustedes su tiempo, el espacio y también recordarles que nuestra próxima intervención, digamos, en este ciclo de conferencias que tienen que ver con estos proyectos de vinculación de los estudiantes propiamente con la sociedad, tendremos nuestro tercer conversatorio que lleva por nombre Aulas para Adultos Mayores, Vinculación Universitaria para la Educación Continua y se va a llevar a cabo también el miércoles, el 29 de mayo a la misma hora. Les agradecemos a todos el espacio y les deseamos que tengan un buen día. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Muchas Encantada gracias. de conocerla. Paramos la grabación, por favor. Bueno, saludo formalmente. Muchísimas gracias